Walter Hayes tenía 79 años, era veterano de la Guerra de Corea, no tenía familia ni seguro, y llevaba 3 días con dolor en el pecho que había estado ignorando porque no quería ser una carga para nadie. Emma lo encontró desplomado en el mostrador de admisión y no dejó de moverse. Entonces entró el CEO. Un senador estaba esperando en el vestíbulo. Un gran donante. Necesitaba que la sala de trauma de Emma quedara libre. La necesitaba ya. Ella dijo que no. Él se acercó más, con la voz elevada, el rostro tenso de ira, y luego la señaló directamente frente a cada enfermera, cada doctor y cada paciente en esa sala de urgencias. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que nadie lo olvidara. Estás despedida. Sal de mi hospital. Emma no se inmutó, no discutió, no le dio la reacción que él quería. Se quitó el gafete con calma, apretó la mano de Walter una vez y caminó hacia la salida con la dignidad de alguien que sabe exactamente quién es, sin importar lo que acaban de hacerle. Nunca notó al hombre en silla de ruedas sentado en la esquina de la sala de espera. Ropa civil, sin piernas debajo de las rodillas, un perro pastor belga malinois con arnés militar sentado perfectamente quieto a su lado. Ambos observando, ambos en completo silencio. Hasta que el perro no lo estuvo. Emma Carter llevaba de pie desde la medianoche. 9 horas de un turno que lo había exigido todo de ella y aún no terminaba. Su uniforme azul claro estaba ligeramente arrugado en las mangas, su cabello rubio recogido de forma suelta, su gafete sujeto al pecho como siempre, sin ceremonia. La sala de urgencias del Mercy General estaba ruidosa esa mañana, de esa forma particular en que los martes se vuelven caóticos cuando el turno nocturno entrega más de lo que debería y el turno de día hereda todo sin quejarse. Emma se movía entre camas con una eficiencia tranquila, sin prisa, de alguien que aprendió hace mucho que el pánico es lo más caro que alguien puede llevar a una habitación donde ya hay miedo. Revisaba monitores, ajustaba sueros, hablaba con los pacientes con una voz baja y estable que no le costaba nada, pero les daba algo a lo que aferrarse. Llevaba 3 años haciendo ese trabajo. Era muy buena en ello, y nadie en ese hospital conocía ni la mitad de la razón. Walter Hayes llegó a las 7:42. Tenía 79 años, era veterano de la Guerra de Corea, llevaba una gorra militar desgastada por 2 décadas de uso diario. Entró solo porque no había nadie que lo acompañara. Se sentó junto al mostrador de admisión con la cautela de un hombre cuyo cuerpo le había estado enviando un mensaje durante 3 días que había decidido no leer. Sin familia, sin seguro. 3 días de dolor en el pecho que había racionalizado como indigestión, como la edad, como la queja general de un cuerpo que ya había sobrevivido cosas peores. Al final fue al hospital no porque el dolor empeorara, sino porque esa mañana cambió. Una presión detrás del esternón que ya no podía explicarse. Emma lo vio en cuanto entró. No esperó el tri. Cruzó la sala, observó su coloración y cómo mantenía el brazo izquierdo ligeramente separado del cuerpo, y lo llevó personalmente a su sala de trauma sin pedir permiso. Llevaba 40 minutos trabajando con Walter, suero, monitor cardíaco conectado, análisis preliminares de sangre que ya le mostraban cosas que no le gustaban. Cuando se abrieron las puertas al fondo de la sala y entró Richard Callewa, el CEO del Mercy General, de traje oscuro y con la seguridad de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Cruzó la sala como si le perteneciera, sin mirar a las personas. Llegó directo a la sala de trauma de Emma y le informó, con el tono de alguien que ya había tomado la decisión, que su paciente debía ser trasladado a admisión general y su sala liberada en los próximos 10 minutos. El senador Richard Gale estaba en el vestíbulo. Había donado $4 millones al área cardíaca del hospital el año anterior. Su asistente había llamado antes. Emma miró el monitor de Walter, luego los análisis en la tableta. Después miró al CEO. Y dijo que no. Una sola palabra, calmada y clara, sin insinuar que era el inicio de una negociación, sino la respuesta final. Callewa parpadeó. Luego explicó la situación otra vez, con más detalles y mucha menos paciencia. Su voz fue subiendo de tono, atrayendo la atención del personal. Emma escuchó todo. Luego le dijo que entendía su posición, pero que no movería a su paciente. Walter extendió la mano desde la cama y tomó la de Emma. «No tienes que hacer esto por mí»,
dijo en voz baja. Emma miró al hombre de 79 años. Veterano de la guerra de Corea sin familia ni seguro médico, con 3 días de dolor en el pecho ignorado, y dijo, sí, lo hago. Y lo decía en más de un sentido. Lo que ocurrió después pasó rápido. Kalewa dio un paso más cerca. Su voz se elevó, llenando toda la sala de trauma y derramándose por toda la sala de urgencias. Habló de protocolos, autoridad y consecuencias para el personal que olvida su lugar en la cadena de mando. Cada palabra más fuerte que la anterior, atrayendo más miradas desde todas direcciones, hasta que no quedó nadie en urgencias que no estuviera mirando. Emma se mantuvo entre él y Walter. No se movió, no alzó la voz, no le dio la reacción que él buscaba. Y esa calma absoluta hizo algo en Kalewa, lo desarmó por completo. Él la señaló directamente. Su voz rebotó en cada rincón de la sala. «Estás despedida», dijo. Y luego, la otra frase. Fría, deliberada. Diseñada para causar el máximo impacto. La sala quedó en silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando algo irreversible acaba de ocurrir. 3 enfermeras bajaron la mirada. Un médico en la puerta dejó de fingir que leía su carpeta. Walter Hayes cerró los ojos un instante, como alguien que ha visto crueldad antes y esperaba no volver a verla. Emma se quitó el gafete, lo dejó junto al monitor de Walter sin mirarlo. Apretó la mano del anciano una vez y le dijo que el equipo lo cuidaría. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la dignidad tranquila de alguien que sabe exactamente quién es, sin importar lo que acaba de ocurrir delante de todos. Casi había llegado a las puertas cuando notó algo en la sala de espera que antes había pasado por alto. Un hombre en silla de ruedas en la esquina, ropa civil, sin piernas debajo de las rodillas, un perro pastor belga malinois con arnés militar sentado a su lado. Ambos observándola con atención total. Y cuando Kalewa se giró satisfecho hacia la salida, creyendo que todo había terminado, los ojos ámbar del perro pasaron de Emma al CEO. El gruñido no fue fuerte. No lo necesitaba. Era un sonido grave, de baja frecuencia, el tipo de advertencia que un perro militar emite cuando ha evaluado una amenaza y quiere que esa amenaza entienda que la evaluación ya terminó. Kalewa lo oyó antes de ver de dónde venía. Se giró hacia la sala de espera y vio al malinois ya de pie, cuerpo bajo, peso hacia adelante, mirada fija. No ladró. No atacó. Solo se quedó inmóvil, observándolo con la concentración total de un animal que ha decidido que ese hombre es el problema. Kalewa retrocedió un paso sin decidirlo. El hombre en silla de ruedas no se movió. No habló. Solo observó con la misma calma absoluta. La combinación de ambos, el perro y el hombre, creó un silencio más pesado que cualquier grito anterior. El capitán Marcus Webb había llegado al Merci General esa mañana a las 7:15 con dolor en el pecho que su cuerpo llevaba semanas avisando y que su perro Rex había estado señalando desde hacía 4 días antes de que finalmente lo escuchara. Tenía 53 años, era exeal de la Marina, con prótesis de fibra de carbono debajo de ambas rodillas, chaqueta oscura sobre una camiseta sencilla. El tipo de hombre cuya presencia militar seguía siendo evidente incluso en ropa civil. Se había registrado en recepción, se sentó en la esquina de la sala de espera con la mejor vista de la entrada y el pasillo, y esperó con la calma tranquila de alguien que ha pasado décadas en situaciones donde esperar era un requisito táctico, no una incomodidad. Rex se había colocado en formación estándar a la izquierda de Marcus y había estado realizando su propia evaluación silenciosa del entorno desde el inicio. Sus ojos ámbar recorrían la sala con el patrón lento y sistemático de un perro militar que nunca está completamente en reposo, sin importar lo que parezca la situación. Entonces Emma pasó por la sala de espera camino al área de admisión, y Rex hizo algo que Marcus no había visto en 3 años trabajando con él. El perro levantó el hocico de golpe. Todo su cuerpo se orientó hacia el pasillo con un enfoque eléctrico, como si hubiera detectado algo importante. Marcus lo observó y no dijo nada. En 11 años trabajando con perros militares había aprendido que la respuesta correcta ante ese tipo de atención era el silencio y la paciencia. Rex siguió el movimiento de Emma a través del vidrio de la sala de espera durante los 40 minutos completos que ella estuvo en trauma, sin apartar la mirada ni una sola vez.
Y cuando la voz de Calegua se elevó lo suficiente como para atravesar las paredes de la sala de espera, y la palabra que usó cayó en el espacio entre ellos como algo arrojado con fuerza contra algo frágil, Rex se puso de pie. No con agresividad, sino con propósito. Marcus condujo su silla de ruedas hasta la entrada de la sala de espera y observó la escena. Emma caminaba hacia la salida con el gafete fuera y la cabeza firme, con esa compostura dolorosa de alguien que está absorbiendo el golpe con pura fuerza de voluntad. Calegua se daba la vuelta con la expresión satisfecha de quien cree haber resuelto el problema. Y Rex estaba de pie entre ambos, gruñendo al CEO con la calma absoluta de un animal que ya decidió quién es la amenaza. Emma se detuvo. Miró al perro. Y algo cambió en su rostro, no sorpresa, no alivio, sino algo más antiguo. La sensación de ser vista como algo más que lo que aparenta. Se agachó lentamente, con el mismo gesto que su padre le había enseñado a los 12 años cuando trabajaba con perros policía, y extendió la mano con la palma hacia arriba. Rex miró su mano, luego a Marcus, y después volvió a la mano de Emma. Cruzó la distancia, apoyó el hocico en su palma y descansó el peso de su cabeza en sus dedos. Marcus observó a su perro, luego miró a Emma con atención por primera vez. El vacío en su uniforme, la forma en que se sostenía, una calma que no se aprende en un hospital. Sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta. Hizo la primera llamada a un abogado militar cuyo número había guardado hacía 3 años para ese tipo de situaciones. Hizo la segunda antes de que la primera conectara. Calegua ya se estaba alejando por el pasillo administrativo, ajustándose el saco, con la mente puesta en el senador que lo esperaba en el vestíbulo. No vio a Marcus en el teléfono. No vio a Rex todavía junto a Emma. No vio a las enfermeras observándolo en silencio. Y ese fue el momento, el punto específico e irreversible, en el que Richard Calegua se alejó sin mirar atrás, y la situación dejó de ser la misma. Y un exoficial al mando que tenía acceso a archivos de personal que no aparecían en ninguna base de datos civil y que respondió al segundo tono y escuchó sin interrumpir durante los 90 segundos completos que Marcus tardó en describir lo que acababa de presenciar en la sala de espera de urgencias. Cuando Marcus terminó, el oficial al mando guardó silencio un momento y luego dijo 3 palabras. «Envíame su nombre». Marcus miró el gafete de Emma que estaba sobre el mostrador dentro de la sala de trauma, donde ella lo había dejado, y leyó el nombre. El oficial al mando dijo que volvería a llamar en menos de 1 hora y cortó la llamada. Rex no se había movido del lado de Emma desde que apoyó su cabeza en su mano en la entrada de la sala de espera. El perro permanecía sentado junto a su rodilla con la calma absoluta de un animal que ya había tomado una decisión sobre una persona y la había archivado de forma permanente. Emma no le había pedido que se quedara. Simplemente estaba allí, de la misma forma en que los perros militares están cuando deciden que ese es su lugar. Emma estaba sentada en la sala de espera con Rex apoyado contra su pierna cuando Marcus se acercó en su silla de ruedas. No empezó con conversaciones triviales. Hombres que habían pasado 30 años en operaciones especiales no solían hacerlo, y él no iba a empezar ahora. Le habló del abogado, de la organización de apoyo, de la llamada a su excomandante. Cada pieza de información la dio con el mismo tono calmado y secuencial de un informe operativo, porque eso era exactamente lo que era. Emma escuchó sin interrumpir. Luego guardó silencio un momento, procesando todo más rápido de lo que estaba preparada. Después miró a Rex y luego a Marcus y dijo que ella no le había pedido hacer nada de eso. Marcus miró al perro apoyado contra su pierna. No, respondió. Tú no. Rex sí. Ella casi sonrió. Casi. Entonces Marcus dijo un número de archivo. Solo el número. Sin contexto. Sin explicación. Emma se quedó completamente inmóvil. No era la misma calma que había mantenido frente a Calegua. Era otra cosa, el tipo de quietud involuntaria de alguien que acaba de escuchar algo que ha estado evitando durante 3 años. Lo miró. Ese archivo es clasificado, dijo ella. Marcus asintió. Lo sé, respondió. Lo he leído 4 veces. En ese instante, Rex presionó un poco más su cuerpo contra la rodilla de Emma, como si también estuviera siguiendo la conversación y hubiera decidido que ese gesto era la respuesta correcta.
El archivo que Marcus había leído describía una operación ocurrida 3 años atrás en una zona que no aparecía en mapas civiles, una misión que salió mal de la forma más catastrófica posible cuando la inteligencia fue comprometida y el equipo entró en el terreno antes de saberlo. Emma había entrado como médica de combate. Había salido como la única operadora que seguía en pie después de que todo se derrumbara y el cartel cerrara el cerco desde 3 direcciones. Lo que hizo en ese lapso, con entrenamiento, decisiones imposibles y la pérdida casi total de su equipo, estaba documentado en un informe militar con lenguaje frío que lo hacía sonar a la vez extraordinario e inevitable. 17 confirmaciones. Un operador. Una noche. Marcus tenía la autorización para leer ese archivo. Lo había leído 4 veces porque las primeras 3 no podía creerlo. Emma no hablaba de lo que perdió. No usaba palabras como cartel ni mencionaba números ni nombres ni el archivo que Marcus había citado. Solo dijo que había entrado con personas en las que confiaba completamente y había salido sin la mayoría de ellas, y que lo ocurrido entre esos 2 momentos era la razón por la que se había ido y por la que no hablaba de ello, y por la que había pasado 3 años trabajando en hospitales, haciendo algo más silencioso, más pequeño, menos probable de terminar de la misma manera. Marcus escuchó sin moverse. Rex tampoco se movió. Y cuando terminó, el silencio en la sala de espera era tan profundo que incluso el sonido del televisor en la pared se volvió audible por primera vez en todo el día. A las 2 de la tarde, una organización de veteranos emitió un comunicado. A las 2:32, cámaras de televisión llegaron al estacionamiento del Merci General. A las 3, la historia ya tenía una forma que cualquier periodista reconocía al instante. Una enfermera se niega a abandonar a un veterano moribundo por un político. El CEO la despide públicamente frente a toda la sala de urgencias. El capitán Seal retirado y su perro de trabajo militar se sientan a sus pies y se niegan a moverse. Y esa forma de la historia no iba a encogerse, sin importar lo que el equipo de comunicaciones del hospital dijera después. Porque las enfermeras que estaban en sus estaciones esa mañana tenían teléfonos. Y el médico que estaba cerca de la puerta tenía un nombre. Walter Hayes estaba en la unidad de cuidados cardíacos con 2 stents y un recuerdo muy claro de todo lo que había ocurrido antes de llegar allí. La oficina del senador Richard Gale emitió un comunicado a las 3:15 diciendo que el senador nunca había solicitado tratamiento prioritario y que no sabía que se había pedido a ningún empleado abandonar a un paciente en su nombre. Marcus leyó el comunicado en su teléfono y se lo mostró a Emma sin decir nada. Ella lo leyó una vez, le devolvió el teléfono y miró a Rex sin añadir comentario alguno, porque no había nada útil que añadir a una declaración que acababa de eliminar públicamente el único argumento que el equipo legal del hospital planeaba usar para defenderse. La junta directiva del hospital convocó una reunión de emergencia a las 4. Richard Calewa fue informado a las 4:05. No fue invitado a asistir. Y en algún lugar de la ciudad, en la unidad de cuidados cardíacos, Walter Hayes pidió a una enfermera un bolígrafo y papel y comenzó a escribir una carta que sabía que le tomaría mucho tiempo hacer bien. La demanda se resolvió en 31 días. No porque el equipo legal del hospital fuera eficiente o cooperativo o particularmente interesado en hacer lo correcto rápidamente, sino porque la evidencia era tan completa, la atención pública tan constante y la historia tan imposible de refutar en cualquier tribunal, en cualquier estado, que prolongar el proceso habría costado a Merci General más de lo que ya había perdido en las 3 semanas desde que 2 cámaras de televisión llegaron a su estacionamiento y no se fueron. $85,000. Reconocimiento público completo de que el despido de Emma había sido ilegal. Una disculpa formal por escrito registrada oficialmente, y una cláusula que Emma había insistido en incluir personalmente, y que su abogado inicialmente intentó disuadirla de pedir porque no era dinero. Y los abogados entienden el dinero mejor que entienden las razones por las que algunas personas hacen lo que hacen. La cláusula obligaba a Merci General a implementar una política escrita que protegiera a todo el personal médico de la interferencia administrativa durante el tratamiento activo de pacientes, independientemente del estado del seguro o de la identidad de cualquier otra parte solicitando prioridad. El equipo legal del hospital presionó más contra esa cláusula que contra el dinero. Emma no cedió.
Marcus la observó mantener esa posición en 2 sesiones de negociación con la misma calma y certeza con la que había dicho no en la sala de trauma. Y pensó que los abogados del hospital estaban cometiendo el mismo error que Callaway. Estaban confundiendo su calma con flexibilidad. No era flexibilidad. Era simplemente como se veía a alguien que ya había decidido algo y estaba esperando a que los demás lo entendieran. Richard Callaway fue destituido por la junta directiva del Merci General en el día 19. No en el primer día, porque instituciones como Merci General no se mueven en el primer día, sin importar lo que ocurra en él. Crean comités, consultan abogados y emiten declaraciones cuidadosamente redactadas mientras evalúan la situación desde todos los ángulos que protegen a la institución antes de mirar cualquier ángulo que implique responsabilidad. Pero la combinación de la demanda, la cobertura nacional, la distancia pública del senador, los testimonios del personal que seguían apareciendo en medios que ni siquiera cubrían inicialmente la historia, y el detalle específico que aparecía en cada artículo. Un capitán SEAL retirado con su perro militar sentado a los pies de la enfermera despedida y negándose a moverse, creó algo que la Junta identificó correctamente como imposible de gestionar con Callaway aún dentro del hospital. Se fue al final de la tercera semana. Su oficina fue vaciada, su plaza de aparcamiento reasignada, su nombre retirado del muro de donantes con la eficiencia silenciosa de las instituciones que deciden que alguien ya no les sirve. Walter Hayes fue dado de alta de la unidad cardíaca en el día 4, con 2 stents colocados, un régimen de medicación que su cardiólogo le dijo que debió haber comenzado 18 meses antes, y una carta que escribió durante 45 minutos en letras cuidadosas que una enfermera entregó a la dirección de Emma en su casa, porque Walter no tenía su número y no era el tipo de hombre que habría llamado incluso si lo tuviera. Emma leyó la carta 3 veces sentada en su coche en el estacionamiento de su edificio de apartamentos. La carta no decía: